¿Has sentido que a pesar de estar solo en un lugar alguien te mira o te toca? ¿Que se abren y se cierran las puertas sin razón alguna? ¿O tal vez un inexplicable frío profundo que penetra hasta tus huesos? Si ha sido así, es posible que estés teniendo una experiencia paranormal. Y en este reportaje te lo explicaremos. Hola, soy Tiara Badía y hoy venimos a ver a los especialistas en psicología a ver su opinión sobre los temas paranormales. Acompáñenme. Aquí estamos con los especialistas en psicología y queremos ver su forma de visualizar los temas paranormales. ¿Su nombre? Tomás. ¿Su nombre? Danae. ¿Qué opinan sobre lo que la gente dice sobre los fenómenos paranormales? ¿A qué te refieres con lo que la gente dice? Lo que la gente piensa normalmente de los fenómenos paranormales. Por ejemplo, Sería como algunos como en la religión que le dicen que son demonios, o otras vistas que son más como que no creen en esas cosas o que son realmente cosas que pasan. Mira, en términos de salud mental, que es la parte que nos compete a nosotros, igual los fenómenos a veces paranormales, o que la gente los dice paranormales, tienen alguna base de explicación, ¿sí? Por ejemplo, algunos trastornos psiquiátricos provocan a veces alucinaciones, algunos escuchan voces, por ejemplo, o de repente los procesos emocionales que son bien intensos, como los duelos, también provocan a veces que la gente indica: siento que me está mirando, siento que está aquí, siento su presencia, y eso tiene que ver con un proceso emocional, ¿cierto?, que está viviendo y que es tremendamente personal y súper respetable también, es un proceso muy normal. O sea, lo que usted dice es que todo mental. no con eso todo es mental. No, solo lo que dice mi colega es que efectivamente hay trastornos que sí dificultan la percepción de las personas, por lo tanto oyen, escuchan y ven cosas que no son. Sí, no es necesario ver algo para que exista. No porque algo yo no pueda verlo no significa que no exista. Hay microbios que nosotros no vemos y existen, entonces, o así muchos otros elementos. Yo creo que ya eso es todo. Muchísimas gracias por esta entrevista. De nada, que les vaya bien. Estamos con el profe Francisco, profesor de lenguaje, que nos viene a decir algunas cosas sobre los temas paranormales. Según usted, ¿qué son los fenómenos paranormales? Bueno, tal como lo dice la palabra, cualquier tipo de situación o cualquier tipo de elemento que salga de lo que nosotros consideramos como la realidad, ¿ya? Como lo que es parte de las reglas físicas de nuestra realidad. Por ejemplo, la fuerza de gravedad hace que las cosas caigan al piso, que sean atraídas. Si yo, por ejemplo, veo que algo flota por sí mismo sin que haya algún tipo de explicación razonable, estaríamos hablando de un fenómeno paranormal. Y por supuesto, ¿a qué se asocia? Con temas como los ovnis, los fantasmas, criaturas demoníacas o cualquier tipo de ser asociado a algún tipo de cultura o folclore determinado. Eso es lo que yo entiendo por lo menos de fenómenos paranormales. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre lo paranormal? Mira, mi opinión sobre lo paranormal es bastante escéptica, en el sentido de que me cuesta mucho creer que gran parte de eso sea cierto, pero a la vez no tengo una opinión determinista, como decir, ¿sabes qué? Yo no creo en esto y esto no existe. No puedo irme a ninguno de los dos lugares de la conversación, no me puedo ir a ninguno de los dos extremos, porque efectivamente no puedo asegurar que existe, como tampoco puedo asegurar que no existe, ¿me entiendes? Entonces mi opinión es que se quedan dudas, hay gente que dice que han pasado cosas y da sus declaraciones, podemos efectivamente creerles o no, pero ahí ya va a depender de cada uno de nosotros. Yo, si hay alguna prueba científica que me indique que eso no se puede explicar, puedo llegar a tender a creer, ¿me entiendes? Si por ejemplo me dicen, no, la otra grabamos una imagen y apareció una niña, no sé, un niño, que no tendría que estar ahí y no hay una explicación científica, lo más probable es que yo me haría a creer que ese evento en especial es paranormal, por si acaso. ¿Le ha pasado algo paranormal? De hecho, sí, gran parte de las cosas que yo les cuento incluso a los chicos como historias de terror tiene que ver con eso. Como esa vez que recuerdo que un día mi papá fue a mi casa, un día en la noche, él abrió la puerta, se vio solamente esta parte de su rostro, como ese fragmento de su rostro. Yo le hablé, me respondió con un gesto, después cerró la puerta mientras yo estaba en mi pieza
y después al otro día me entero de que él nunca estuvo ahí. Entonces yo aseguro que vi a mi papá, pero él no estaba en mi casa. De hecho, la casa estaba cerrada, la puerta del dentro y la de afuera. Entonces no hay una explicación científica asociada a eso. Entonces ahí yo podría decir que me ocurrió un fenómeno paranormal, por ponerle un ejemplo, señor. ¿Ya? Creo que eso es todo. Muchísimas gracias por Muchas esta gracias entrevista. por la invitación. Muchas gracias. Chao. Estamos aquí con el profesor Pablo, profesor de ciencias, que nos viene a dar su opinión sobre los temas paranormales. Según usted, ¿qué son los fenómenos paranormales? Bueno, según yo, los fenómenos paranormales son aquellos fenómenos que no tienen una explicación razonable, lógica, fuera de lo normal. Desde su punto de vista científico, ¿qué son los fenómenos paranormales? Ya, desde mi punto de vista, los fenómenos paranormales son fenómenos que el normal de las personas no puede encontrarle una explicación lógica y lo asimila a algo que no tenga explicación y le puede dar origen a lo divino, puede dar origen también a lo mitológico, pero principalmente yo como científico creo que los fenómenos paranormales son fenómenos de la naturaleza que uno no le puede encontrar la explicación lógica y los toma como algo que va fuera del raciocinio normal. Pero de por sí todo tiene una explicación para la ciencia. El problema es encontrar cuál es la explicación. Los fenómenos paranormales, por ejemplo, hablar de un fantasma para mí es la transmisión de una energía y las personas transmiten energía y la gente no lo sabe explicar y le llama un fenómeno paranormal. ¿A usted le ha pasado algo parecido? Como fenómeno paranormal, sí, se podría decir que fenómenos paranormales sí han ocurrido, que son escuchar sonidos que no sé de dónde provienen, pero se le considera un fenómeno paranormal porque no es normal ese sonido, pero yo creo que debe tener una explicación lógica ese sonido que en algún momento pude haber escuchado. Muchas gracias por su aportación. Bien, muchas gracias a ustedes. Aquí estamos con Rodrigo Badía, que nos va a dar su punto de vista religioso sobre los fenómenos paranormales. Rodrigo, ¿cuál es el punto de vista de la Biblia o su punto de vista sobre los fenómenos paranormales? Bueno, la verdad que creo que así como existe el bien, existe el mal y como historia a lo mejor uno puede tener o ha escuchado muchas cosas que han sucedido, digamos, compañeros que han contado, por ejemplo, que en sus casas antiguamente existía un cementerio, por ejemplo, por el lado de Maipú, y ellos decían que siempre había gente que entraban y salían de sus casas y ya para ellos era algo normal. Pero bíblicamente, en realidad, la palabra hace referencia, digamos, a que el hombre después de muerto no puede volver a la vida. Lo refleja, por ejemplo, en una historia que habla de Lázaro y un rico, que dice que Lázaro era un hombre pobre, que siempre estaba pidiendo limosna afuera de su casa, y el rico siempre pasaba y nunca le daba, digamos. Llegó el momento en que ambos murieron y partieron de este escenario de la tierra, y dice que los dos se encontraron en dos diferentes lugares. Uno estaba en el seno de Abraham, dice la palabra, y el otro dice que estaba en un lugar de tormento y que estaban divididos por un gran abismo que no podían acercarse el uno al otro. Y el rico estaba en un lugar donde estaba prácticamente sufriendo, tenía sed, y él salió a Abraham y él le dice: permite que Lázaro venga y unte sus dedos en agua y pueda refrescar mi lengua. Y Abraham le dice que no, que él no puede pasar ese abismo, no pueden pasar de un abismo al otro. Entonces le dice: entonces permíteme volver a la tierra para poder advertir a mis hermanos que no lleguen a donde yo estoy. Y el padre Abraham le dice que no, que tampoco les permitió, que por eso tiene a los profetas, por eso tienen a los varones de Dios que pueden entregarle una palabra a sus hermanos. Y él le dice: pero es que a ellos no les van a creer. Entonces, bíblicamente, de acuerdo a ese relato, la persona que parte del escenario de esta tierra no podría volver. Ahora, en otra parte, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido.
También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hace o todo lo que se hace debajo del sol. Por lo tanto, o sea, creo que bíblicamente el que una persona pueda volver, digamos, y pueda dar un aviso o pueda advertir a alguien, sería imposible, bíblicamente. Pero obviamente hay muchos hechos que mucha gente, por ejemplo, ha hablado. La otra vez veía una entrevista de una persona que decía que hacia el norte siempre se aparecía una mujer en la carretera, y él hacía el comentario, digamos, que él la hizo subir a su vehículo, y cuando le preguntaron que qué es lo que él había visto, y él dijo: yo no me voy a referir a ese tema, pero es algo malo, no quiero hablar de eso. Entonces creo, para ya como ir finalizando, creo que lo que se da a demostrar con esto es que efectivamente no es la persona la que vuelve a la vida, sino que son, podría decirse, potestades, demonios que toman posesión, digamos, del cuerpo, o como de la imagen de la persona, como para poder manifestarse, digamos, en este escenario, digamos, y es lo que uno a veces puede ver. O sea, lo que usted me está diciendo es que son realmente demonios, y no como cuenta mucha gente, que puede ser como cuando alguien muere, un familiar, dicen como, ¿saben? En sueño, o vino a verme y me dijo, ¿sabía? Estoy bien. ¿Eso realmente son las personas que vuelven o son demonios realmente? Lo que pasa es que lamentablemente uno puede hablar de lo que te dice la Biblia, digamos, pero por eso yo decía al principio, bíblicamente una persona que esté muerta no puede volver. No puede volver a darte un mensaje, no puede volver a decirte nada, porque de acuerdo a lo que nosotros habíamos visto que había sucedido con Lázaro y el pobre, los dos habían muerto, y al rico no se le permitió volver a la vida a poder advertir a sus hermanos para que ellos no pudiesen llegar a ese lugar de tormento donde estaba él. Entonces, en base a la Biblia, un muerto nunca podría volver a la vida, digamos, o sea, nunca podría volver a advertir a alguien. Pero obviamente hay sucesos que uno ha escuchado, digamos, y que ha sucedido, que han advertido de algo, y la verdad no sabría cómo explicar, digamos, por qué pudo haber pasado eso, digamos. Yo te lo digo de una parte bíblica, no podría suceder. ¿Le ha pasado algo parecido? ¿Alguna anécdota que tenga de fenómenos paranormales? O sea, no anécdota, por ejemplo, sueños sí he tenido, pero yo sé que esa persona, digamos, está fallecida, pero esa persona nunca me habla, digamos. O sea, creo que para el cristiano, creo yo que es más difícil que te sucedan hechos paranormales por el simple hecho, digamos, de lo que dice la palabra. O sea, que uno prácticamente está como bajo una cobertura que impide, digamos, que el enemigo pueda atacarte de alguna forma, digamos. Entonces, creo que al cristiano es más difícil que le pasen como estos hechos paranormales, a pesar, digamos, de que uno quisiera que a lo mejor pasara, porque así uno también tiene las armas como para poder hacer algo contra eso. ¿Entiendes? O sea, una persona, por ejemplo, que no conoce a Dios, si un hecho paranormal le sucede, no sabe qué hacer, pues se asusta. En cambio, un cristiano sabe lo que tiene que hacer. Y en temas de lo que son exorcismos y todo eso, ¿alguna vez ha presenciado alguna de esas cosas? Sí, o sea, nosotros, digamos, como cristianos siempre estamos propensos, digamos, a poder que estos hechos igual te sucedan, digamos. Pero ahí ya estamos hablando, digamos, de demonios que toman posesión de las personas. No es que sean hechos, o sea, como que una persona vuelva. O sea,
Sí, me ha tocado, digamos, ungir personas o sea, ungir significa orar por unas personas, digamos, donde efectivamente el demonio empieza a hablar por ellos y empieza con una voz diferente a poder decir que la persona es propiedad de él y que no lo van a sacar de esa persona así. Lo hemos vivido. En una oportunidad estábamos predicando en la calle y se acercó una mujer que decía que tenía mucha necesidad, que estaba desesperada, y nosotros la llevamos a la casa y empezamos a orar por ella y efectivamente lo que estaba dentro de ella empezó a manifestarse, pues, y empezó con una voz ronca a decir, yo estoy aquí y esta yo no la voy a dejar, no la voy a soltar, pero por medio del ungimiento esa persona fue libre, o sea, prácticamente después de que son libertados, esas personas caen al suelo, digamos, y quedan como cansadas por esa potestad o ese demonio que estaba dentro de la persona. Oye, muchas gracias, Rodrigo, por esta entrevista y eso es todo.